para este tema, que es de energía y coenergía, es muy válido para circuitos magnéticos en el sentido de que se alimentan mediante tensiones alternas o también pueden ser directas y permiten mover una pieza móvil. Por lo tanto, cuando tenemos una pieza móvil, en este caso, digamos que la figurita de aquí, y se encuentra a cierta distancia, recuerde que hay una reluctancia. Entonces, al haber una reluctancia, recuerden que la energía almacenada está en términos de la reluctancia. Por lo tanto, cuando se excite este circuito, vamos a tener que esta pieza ahí sea desplazada. Por lo tanto, la reluctancia disminuye. Por lo tanto, vamos a tener otra energía. O sea, va a ser una variación de energía. Bueno, como bajo este ejercicio que dice que en el circuito magnético de la figura se muestra un accionamiento capaz de acercar la pieza de núcleo en forma I, este de aquí, hasta los topes de goma indicados. Estos vendrían a ser mis topes de goma. O sea, quiere decir que esta pieza juega de acá para acá, de acá para acá. Adicionalmente, se coloca un resorte para separar la pieza móvil en la posición original. El núcleo ferromagnético tiene una permeabilidad relativa de 1500 y los topes de goma se consideran como materiales no magnéticos. Entonces, nos dan el circuito en esta forma, ¿verdad? Tenemos aquí bobinas en este sentido y bobinas en el otro. Entonces, tenemos el número de vueltas la primera bobina y el número de vueltas la segunda bobina y con cuánto se lo está alimentando. Y nos dan las dimensiones que están dadas en milímetros. Esto vendría a ser la profundidad. Ok, entonces, ¿alguna pregunta respecto al texto? Sí, está todo claro, ¿verdad? Bueno, entonces, tomamos como un sí. Ok, entonces lo que nos piden aquí es tratar Ok, no dicen que nos piden, pero... Bueno, pero generalmente nos saben pedir es la fuerza a la cual este tipo de, este tipo de material es ejercido. Siempre nos piden la fuerza en todos los ejercicios que vamos a realizar. Entonces vamos a ponerle como dato, como información que nos piden la fuerza.
entonces, bueno, ya tenemos todo, toda la información, todos los datos, y los que nos piden a nosotros, y lo que nos piden, ya, ahora que nos piden es determinar la fuerza. Lo primero que yo recomiendo es tratar de dibujar este circuito magnético en un circuito eléctrico, casi de manera análoga. Por lo tanto, comencemos con las dimensiones. Bueno, aquí tenemos una bobina que va a generar una fuerza magnetromotriz y otra bobina que genera otra fuerza magnetromotriz. Si vemos que la corriente está entrando por este punto y saliendo por los terminales de acá, ¿cuál sería la dirección de mi fuerza magnetromotriz? O sea, mi polaridad. ¿El flujo para dónde estaría yendo? ¿Para abajo o para arriba? ¿Cuál? ¿De la bobina uno o de la, Claro, de la bobina 1 la bobina uno? Entonces sería, está yendo por hacia la derecha. hacia la derecha. Teóricamente el flujo. Vamos a ver si es verdad. Si decimos que va hacia la derecha, Ah, no, no, espera, espera. Eh, ajá, el otro lado, el otro lado. correcto, es el otro lado. Esto, si alguien todavía no entiende, esto lo sacamos por la regla de la mano derecha. Quiere decir que el pulgar, o sea, la corriente está entrando y sale por acá. Por lo tanto, la mano derecha va a envolver a la barra y el pulgar nos apunta hacia arriba. Entonces, más o menos quedaría, o sea, el pulgar apuntaría hacia arriba y nuestros dedos envolverían así. Entonces, como la corriente está entrando y sale por acá, la corriente más o menos está así. Y nuestros 4 dedos envuelven a la barra y el pulgar apunta hacia arriba. Sentido del flujo. Este sería el flujo 1. Por lo tanto, la polaridad de la fuerza magnetromotriz sería positiva y negativa. Vamos con la parte de abajo. La bobina 2. Para la bobina 2 vendría a ser lo mismo. La corriente entra y sale por este lado. Por lo tanto, los 4 dedos están envolviendo la barra para el sentido de acá, ¿verdad? Y el pulgar apuntaría hacia arriba. Por lo tanto, el flujo 2, vamos a hacer otro color. El flujo 2 sería hacia arriba y la polaridad sería más menos. También no olvidemos tomar los puntos medios. Los puntos medios serían estos de aquí. Sean todos los puntos medios. Los puntos medios. Y los puntos medios. ¿Por qué hago esto? Porque me va a permitir dibujar las longitudes por donde pasaría el flujo promedio. Entonces, si dibujamos los puntos medios, tendríamos lo siguiente. De aquí a acá, este valdría 7, este valdría 7, sería 14 y 60, quedaría 74. 74 milímetros. Entonces de aquí a acá hay 7, de aquí a acá hay 36
Entonces, 36 más 7 nos da 43. 43. Y aquí viene estas gomitas, que serían, valen 5 milímetros. Y aquí viene 7 milímetros. Sería la mitad de esto, ¿verdad? Aquí. Y aquí baja lo mismo. 74 milímetros. Y la misma película para acá y para acá. Entonces, este es 5, este es 7, este es 43. ¿Ok? Entonces, ya podemos sacar el valor de las reluctancias. Bueno, vamos primero a dibujar nuestro circuito. ¿Cómo quedaría? Ya sabemos la polaridad de la FEM, FEM1 y FEM2. Y bueno, esta parte que está aquí, los 5 y los 5 pertenecen a esta parte que voy a sombrear. Quiere decir que toda esta otra sección, vamos a poner otro color acá, que toda esta sección de aquí, de acá, de acá, de acá y de acá, pertenecen a toda la reluctancia del hierro, todo lo que está acá arriba, excepto esta. Por lo tanto, nos quedaría nuestro circuito de la siguiente manera. Como ya conocemos la polaridad de la FIN, quería menos más, fuerza magnetomotriz 2, más menos, fuerza magnetomotriz 1, reluctancia del hierro y reluctancia del gap. Ok, entonces esta sería nuestra equivalente. Recuerden, para este tipo de ejercicios hay que considerar la barrita deslizante. En semestres anteriores los estudiantes en lecciones cometían el error de no considerar esta barrita por el simple hecho de que se movía, el que se mueve. Ok, entonces hay que tener en cuenta el momento del análisis. Ahora lo que tenemos que realizar es encontrar el valor de RF, del gap y de las fuerzas magnetomotrices correspondientes. Entonces, potencia del hierro, sabemos que es la longitud por la permeabilidad por la superficie, ¿verdad? Entonces, bueno, punto coma, llevemos la longitud, o sea, la longitud del hierro, que vendría a ser 2 veces 74 y 2 veces la suma de, bueno, 43 más 7, quería 50. Como abajo tiene las mismas dimensiones, tendría que doblar el valor. Entonces aquí vamos a tener 74 más, allá era 50, más 2 por 50. Y ahí era 100, 4 2, 8, 148. Ya nos queda 248 milímetros. Okay. Pero recuerden que aquí esta expresión, ¿a qué vale new? Recordemos que new es igual a permeabilidad relativa de la permeabilidad del vacío. Y esas dimensiones están en ríos metros. Por lo tanto, me conviene llevar a metros esta expresión. Entonces tendría que dividir para mí
Me da 0.248. 0.248 metros. ¿Ok? En la superficie, como nuestro circuito es de una manera, la superficie de nuestro circuito no cambia. O sea, es 14, aquí es 14 y 14, estamos hablando de la misma dimensión. Entonces quedaría 14 de ancho. Está o sea, 14 de profundidad. Y más los 14 que mide esto, tenemos el área transversal. Entonces quedaría, aquella es la superficie, que sería, entonces la superficie sería 14 por 14. Tendríamos 16, 196 milímetros al cuadrado. Entonces, si queremos llevarlo a metros cuadrados, tendríamos que ir para mil. Nos quedaría 196 metros al cuadrado. Entonces ya podemos reemplazar dichos valores. La reductancia del hierro sería 0.148 metros. La permeabilidad creo que era 1500. La permeabilidad vacía es 4pi por 10 a la menos 7 henriometros. Y la superficie es 0.0016 metros al cuadrado. Metros cuadrados. Ya. ¿Alguien tiene calculadora? Para que pueda sacar dicho valor. Avisen cuánto le sale esa reluctancia. Es 4500 la permeabilidad. ¿Cuál? ¿Este de aquí? Ajá, o es Sí, 1500. 1500. Ahí, ok. A mí me salió que, a ver, 671.6, a ver, 671.265K. No sé si está bien. 671, Punto 265K. 5K. Sí, es Y, esa. y las unidades sería Henry a la menos 1. O si no, K amperios vueltas Weber. Entonces, cualquiera de las dos unidades son válidas. Vamos a analizarlo. A ver, estamos hablando más aproximadamente de K. Por lo tanto, sí es razonable que tengamos valores de reluctancia grande. Sería 670.000. Ajá. Entonces sí es válido. Si nos salía valores pequeños, por orden de, qué sé yo, de 1K o menos de 1K, ya algo estábamos haciendo mal. Recuerden que las reluctancias son valores grandes. Ahora más si es la del gap. Ya ustedes saben que la reluctancia del gap por siempre va a ser mayor que la reluctancia del material magnético. Ok.
Entonces vamos con la reluctancia del gap. El mismo análisis. ¿Cuánto valía L? Sería 5 y 5, quedaría 10 milímetros. Si 10 milímetros lo dividimos para 1000, para llevarlo a metro, tendríamos 0.01 metros. ¿Va a 1500? ¿Va a esta expresión o algo más le falta? ¿Quién me lo dice? En el entrehierro no es solamente el vacío. Correcto, es solo del vacío. Muy bien. Porque recuerden que ahí no hay, ahí no está actuando la permeabilidad relativa del material. Como es el vacío, son esas gomitas. Se consideran que esas gomitas no son materiales magnéticos, por lo tanto no da nunca la permeabilidad relativa. ¿Cuánto les da este valor? A mí me sale 40.6 megas. 40.6. Sí. Ya 40.6 mega y arriba la -1. Ajá, sí, 40.6 megas en arriba de la -1. Ya, entonces se dan cuenta que la del gas es sumamente mayor que la del hierro. Entonces ustedes siempre tienen que esperar ese valor. Si les sale menor que la del hierro, lo están haciendo mal. Ok, ya que tenemos la reluctancia, vamos allá a la fuerza magnetomotriz. Entonces, fuerza magnetomotriz 1, que era igual al número de vueltas por la corriente. Entonces, es 470 por 15. 30 vueltas por 15 amperios. Es vueltas, no es voltios. Y la fuerza magnetomotriz 2, número de vueltas 2 por la corriente 2. 200 vueltas por 3 amperios. 200 vueltas por 3 amperios.
Este nos da 70, 50 amperios por vueltas. Y el otro nos da amperios vuelta, el otro nos da 600 amperios vuelta. Ok, entonces ya tenemos dos valores. Tranquilamente podemos... Ya, aquí tranquilamente podemos sacar nuestros resultados. Ahora, antes de seguir, no sé si hayan ido a la última clase, donde nos hablan sobre los términos de energía y coenergía. Entonces, yo para poder obtener la fuerza, tengo dos opciones. La primera opción, para la obtención de la fuerza. La primera opción es teniendo en cuenta que la fuerza es igual a menos 1/2 del flujo al cuadrado por la derivada de la reluctancia respecto a X. Esta es mi primera opción. Mi segunda opción, cuando no me dan en términos de reluctancia, sino me dan en términos de inductancia, entonces la fuerza quedaría 1/2 de la corriente al cuadrado por la derivada de la inductancia respecto a X. Esta expresión, como les digo, está dada en términos de la inductancia. Por lo general, la segunda es más usada en términos prácticos, porque lo que medimos es corriente. Tenemos máquinas, instrumentos electrónicos que nos dan valores en términos de corriente. Hasta ahora no hay máquinas que nos dan, qué sé yo, en flujo. Tú mides, metes, qué sé yo, unas puntas en un circuito magnético y te arroja, qué sé yo, 20 Webers del flujo. Así que la primera expresión está más enfocada en el término teórico. Más en el término teórico. Yo les recomiendo que cuando ustedes vean expresiones donde no les da mucha información, o sea, ¿qué sentido? En el sentido de allá las inductancias, todo eso. Las inductancias de allá se las puede, sí. Pero yo prefería mejor irme por el camino de reluctancia. Cosa que tendría que hallar el flujo, derivar la expresión de reluctancia respecto a X y ya se soluciona el problema. Entonces nos vamos con la primera para este ejercicio. Vamos a borrar mejor. Ya. Entonces vamos a tomar en cuenta la primera expresión. Ok. Claramente observamos que para yo poder hallar la fuerza que se genera, o sea, sobre la barrita, tranquilamente yo tendría que hallar mi expresión en términos de lo que es el flujo, ¿verdad? Entonces, la reluctancia, sabemos que nuestra expresión quedaría de la siguiente manera. La fuerza vendría a ser menos 1/2 al flujo al cuadrado. La reluctancia quedaría L, o en este caso sería X, lo que nosotros estamos hallando. Del sub 0 por S. Es decir, como esta barrita se va a mover, nosotros tenemos que hallar la fuerza que existe justamente en este pedazo de intercambio que le llamamos X. Por lo tanto, como esta barrita, como este resorte en primera instancia hace que la barrita ahí esté, por decirlo acá,
vamos a tener aquí la pared, el resorte y la barrita. Como en primera instancia hace que estén separadas, cuando se energiza el circuito, se crea un campo magnético que va a atraer a la barra, que haría que en otro instante quedaría pegada de esta manera. Bueno, aquí están las gomitas, por si acaso. Entonces quedaría con las gomitas pegadas aquí y la barra aquí. Ya, entonces lo que se está tratando de medir es la fuerza que existe al momento de que esas barras se desplazan. Que la barrita ahí se desplaza, por lo tanto, es como que tenga mi delta X. O si no lo llaman como, podemos llamarlo una X. Recuerden que es X final menos inicial. Entonces, eso es lo que se busca aquí. Entonces, ojo con esto, no es la reluctancia total del sistema, no, es la reluctancia en el que se presenta este accionamiento de deslizamiento de la barra de derecha a izquierda. Entonces tendríamos que derivar esta expresión, y si la derivamos, menos 1/2 cuadrado, sacaríamos las constantes, y la derivada de esta me da 1. Es decir, si arreglamos un poquito, quería que la fuerza sería menos el flujo al cuadrado por 2 por nu sub 0 y por la superficie, ¿verdad? Ok. Entonces, ya. Ok, ahora entonces, ya sabemos como datos las siguientes características. Esto es constante. Ya conocemos la permeabilidad. Esta es la superficie, por si acaso, no es el 5. Superficie. También es dato. Lo que nos queda incógnita es el flujo. Pero recuerden, señores, que es el flujo que circula por medio de esa área. Como nuestro circuito es sencillo, se dan cuenta que es como un circuito de una sola malla, tranquilamente podemos hallar el flujo resultante. Es decir, vámonos. Si puedo copiarme esto. Bueno. Vamos por acá. Asumiendo, dibujemos el mismo circuito. Más o menos. RF y R del gap. Fuerza motriz 1, fuerza motriz 2, ¿verdad? Por lo tanto, ok, ya. Entonces, yo le doy el sentido del flujo en cualquier dirección, puede ser derecha o izquierda, y el resultado me va a determinar si es positivo, que tome bien el sentido del flujo. Si me da negativo, quiere decir que mi sentido está mal, debería haber tomado sentido opuesto. Yo hago de esta manera que flujo T, flujo total. Porque recuerden que por aquí vamos a tener un flujo 1, ¿verdad? Y por acá vamos a tener el flujo 2. Por lo tanto, tendríamos un flujo total. Entonces, sumando caídas como es con la ley de Kirchhoff aproximadamente, sumando caídas de tensiones, fuerza magnetomotriz 2 menos a más sería positivo. Tomando este sentido de convección del flujo, vamos por este camino, por esta trayectoria, más o menos,
menos fuerza monitor motriz 1 va a ser igual a reluctancia del hierro más la reluctancia del gap por el flujo total. Entonces tendríamos que despejar el flujo T. Fuerza magnetomotriz 1 menos fuerza magnetomotriz, 2 menos 1. Por la reluctancia del hierro más la reluctancia del gap. ¿Y cuánto tenemos que vale la 600 menos 750? Me da negativo, quiere decir que en verdad sentido es hacia la izquierda. Resultancia del hierro, 671.265. 265 kilos henry a menos 1 más 265 más 40.6 mega henry a menos 1. Alguien que me diga cuánto les da este valor del flujo total. Será negativo. Claro, sí, sale negativo. Ya sería 10.903 microweavers. ¿Alguien sabe por qué sale negativo? Por la fuerza magnetomotriz 1 que es más Claro, grande. teóricamente el flujo estaría en el otro sentido, que es hacia abajo, el flujo total, y no en el sentido que habíamos nosotros supuesto para poder hallar el flujo resultante. Bueno, 10.903 microweavers. Si a alguien le salió diferente, me confirma por si acaso. Ya. Ahora, ya tenemos el flujo, ¿verdad? Lo que nos tocaría es reemplazar en esta expresión, nada más. Entonces, la fuerza más igual a fuerza total. O mejor, fuerza que hay en el gap va a ser igual
menos 1/2 del flujo cuadrado por mu sub 0, permeabilidad del aire, la superficie. $10.903 por 10⁻⁶ al cuadrado, y por 4 pi por 10⁻⁷, por la superficie que era 0.000196. Ajá, 196. 196 cuadrado. Entonces, ¿cuánto da esa fuerza? Es la superficie al cuadrado. Claro, superficie al cuadrado. Ahí ya sería 1231.23. ¿Cuánto te da? 1200, ajá, 1231.23. 1000. Creo que está muy alto. Sí, Es un circuito pequeñito, una barra pequeña. Y 1000 newton, es en newton que está la fuerza ahí. Deja ver si está bien sacado el flujo. 652 por 671.65. es que arriba la distancia. El flujo está mal, es otro valor. Me sale 156.28 microwebers. Sería menos 156.28 microwebers. ¿Ok? ¿Y alguien más que le haya salido el otro valor anterior? $156.28. Ya, aquí tiene que salir menos. $156.28, 10⁻⁶. Al cuadrado. 4 pi por 10⁻⁷. Por 2 y por 0. Bueno, aquí la superficie no va al cuadrado. Porque ya está elevado al cuadrado.
Aquí sería la unidad, metros al cuadrado. 0.00196. Ahí sí es razonable el valor. Menos 49.5804. Newton. Esto le llaman fuerza de gas, pero si no, la fuerza electromotriz. Alguna... Bueno, ese sería el valor. Recuerden que nos da negativo. Recuerden que este valor nos da negativo. Significa que la fuerza que se está obteniendo está haciendo reducir el entrehierro. Por lo tanto, ¿qué pasa si el entrehierro se reduce? Cuando se reduce el entrehierro, recordemos que la energía almacenada en esta parte del circuito magnético que se encuentra aquí, también se reduce. Por lo tanto, el objetivo de esto es que cuando la barrita se mueva hacia la izquierda, el entrehierro se reduce, pero se me da signo negativo, que significa que va a hacer perder la energía dentro del circuito magnético. Por lo tanto, estamos hablando de una fuerza de atracción. Bueno, esto sería, por ejemplo, aquí ya terminamos este ejercicio. No sé si tengan preguntas o algo. Si no, para continuar con otro, casi parecido. Ok, entonces, si no hay preguntas, vámonos con otro ejercicio. Ok, este es otro que nos dice el núcleo magnético de la figura tiene una sección transversal cuadrada de 3 por 3 centímetros. El entrehierro tiene un valor de 5 milímetros. La bobina tiene 250 espiras y una resistencia de 11 ohms. La fuerza magnetomotriz que necesita el hierro es despreciable. Calcula la energía almacenada en el entrehierro y la fuerza total que actúa sobre la armadura cuando se aplica 220 voltios de corriente continua. Ok. Entonces, ¿alguna sugerencia de cómo creen que lo podrían resolver?
Bueno, como no hay sugerencias, vamos a comenzar así. Ok, tenemos este circuito. No nos dicen con cuánta es la corriente, pero sí nos dan la resistencia. Por lo tanto, lo que yo primero podría obtener es como un paso metódico para poder resolver esto. Es obtener mi corriente, ¿verdad? Por medio de eh, la ley de Ohm, que con mi corriente. Luego puedo obtener mi fuerza magnetromotriz, ¿verdad? Por lo tanto, si obtengo mi fuerza magnetromotriz, también podría tener el flujo, ¿verdad? También puedo obtener la reluctancia del circuito. Puedo obtener la reluctancia, ya que conozco las dimensiones del material. También conozco la, pe- el- sería la permeabilidad, ¿verdad? Eh, entonces, ya una vez que yo conozco eso, la reluctancia del material, también puedo obtener la reluctancia del hierro, ¿verdad? Perdón, del gap que está aquí. Y en base a eso puedo dibujar mi circuito. Que también puedo conocer. Una vez que ya conozco esto, puedo conocer el flujo, ¿verdad? Cuando ya conozco el flujo, eh, puedo tranquilamente ya la ecuación expresarla dentro del términos de fuerza. Tranquilamente en la parte de arriba, perdón, en cualquiera de estas dos ecuaciones puedo reemplazar. Bueno, así que eso es lo que vamos a hacer. Sumamente, no es tan complicado todo lo que trata de energía y coenergía. Solo hay que saber por qué caminos irnos. Podríamos irnos por el camino de inductancia. También es válido. En la pregunta, en el ejercicio anterior, ¿por qué no podíamos irnos por caminos de inductancia? ¿Por qué? Porque recuerden que hay dos bobinas. Teníamos que ir ya la inductancia mutua y la inductancia propia de cada una. Por lo tanto, era un poquito largo, pero sí se llega a la respuesta. Por eso digo, siempre esta fórmula de aquí nos facilita. Si tenemos más de dos bobinas en un circuito magnético, de cabeza vamos por esto. Ahora, si tenemos una sola bobina en un circuito magnético, se puede con esta, pero ¿para qué complicarnos la vida si tranquilamente con la de primera es más rápido? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Entonces, entonces como primer punto, vamos a obtener que obtendremos la corriente, ¿verdad? Entonces, con la ley de Ohm, la corriente de C vendría a ser el voltaje CC para la resistencia. Aquí nos da 220 para 11. Ahora, esto nos da 220 dividido para 11, 20 amperios. Ok. Podemos hallar la reluctancia del hierro, ¿verdad? La reluctancia del hierro. Bueno, sería del entrehierro.
Bueno, del hierro, del entrehierro daría lo mismo si queremos hallar lo que es el flujo, porque es el circuito magnético en un solo sentido. Es decir, hay una sola rama, por lo tanto, tranquilamente pueden hallar el flujo por medio del hierro o del entrehierro. A ver, entonces, tranquilamente, ok, vámonos como nos dicen que es núcleo magnético, tiene una sección transversal cuadrada de 3×3. Esa es la superficie. El entrehierro de 5 milímetros, número de espiras, resistencia. Aquí dice, la fuerza magnetomotriz que necesita el hierro es despreciable, entonces por eso Una pregunta. no lo sacamos. Deben. Está sacando la corriente, o sea, como si solamente, o sea, solamente considerando la resistencia y no la bobina. O sea, o es Es que, porque, no, pues es que esta bobina tiene una resistencia. Esta bobina tiene una resistencia. En el ejercicio anterior sí nos daban la corriente. Nos daban el número de vueltas y la corriente. Por lo tanto, en esta parte, yo tranquilamente podría, ejemplo aquí, como no nos dan la corriente, pero nos dan la resistencia, con ley de Ohm podemos obtenerla. Como te digo, en la parte del ejercicio primero no nos daban la resistencia, pero te podían haber pedido en un literal y tranquilamente con ley de Ohm sacaban. Recuerda que toda bobina tiene inductancia y resistencia, pero como estábamos en corriente continua, inmediatamente un inductor almacena energía y luego decae. Se convierte, para periodos largos, infinitos, se convierte como un cortocircuito. Por lo tanto, en tu bobina tendrías como tu circuito equivalente una solamente inductancia un, y una resistencia. ajá, sí, sí, ahí ya, claro, eso estaba. Pero, claro, pero ojo, eso es cuando alimentas con corriente continua. Ya con Sí, sí, corriente eso alterna, sí, tenía pendiente. ajá, ya con corriente alterna, la inductancia permanece. Ya no podría yo aplicar esto. Ya. Entonces vamos a hallar el valor, la reluctancia del entrehierro o del gap. Entonces, esta reluctancia del gap es igual a la longitud, permeabilidad del aire por la superficie. Sería 5 milímetros. 5 por 10 a la menos 3. Para llevarlo a metros, ¿verdad? 4 pi por 10 a la menos 7. Y la superficie sería 3 centímetros. Sería 9 centímetros cuadrados. Si quiero llevarlo a metros, quedaría 9 por 10 a la menos 4. O sea, 9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Metros cuadrados. Y me avisan cuánto le sale. Cuatro punto 42 mega Henry solamente. 4.42 megahenrios a la menos 1. Ya tenemos 4.42 megahenrios a la menos 1. Ok. Tenemos la reluctancia. Ahora, lo que nos queda, nos piden es ya la energía. Si vieron energía con el ingeniero, creo que se habrán visto, ¿no?
Bueno, la energía de un inductor, perdón, digo la energía para este tipo de circuito magnético. Recordemos primero que en este caso nosotros vamos a obtener en la energía, que el cambio de energía eléctrica, o sea, la variación de energía eléctrica que uno absorbe, que este circuito absorbe de la red eléctrica, va a ser igual a la variación de la energía mecánica más la variación de la energía almacenada, o sea, en el sistema, vamos a llamarla magnética, magnética, esta vamos a llamarla mecánica, y más el cambio de energía debido a pérdida, ¿verdad? Y estas pérdidas se refieren a pérdidas tipo Joule, pérdidas tipo histéresis, y pérdidas por las corrientes de focal. Corrientes tipo histéresis, por las corrientes de Foucault, pérdidas tipo Joule, y por la pérdida de roce mecánico. Es decir, por ejemplo, tenemos esta barrita móvil que se desplaza sobre esta siguiente barrita. Por lo tanto, a ver, sería más o menos así. Ya. Y esta es la barrita que se desplaza. Es decir, por ejemplo, así, ya. Como esta barrita se desplaza para allá, aquí va a haber una fricción mecánica. Entonces, esta es la energía que se pierde. Bueno, entonces en esas pérdidas de energía, de manera general, se consideran despreciables para nuestro sistema. Porque este curso está limitado y no está para profundizarse dentro de las pérdidas de la energía. Por lo tanto, lo que sucede es que la energía eléctrica es igual a la energía mecánica más la variación de la energía magnética. Y esas pérdidas se las consideran despreciables. Ahora, lo que pasa es que como el cambio dentro del circuito de la energía eléctrica, recuerden que estamos alimentados, es decir, que estamos alimentados con un flujo, con una tensión constante. Esta variación de energía eléctrica final menos variación de energía eléctrica inicial es igual a la variación de energía eléctrica mecánica más la variación de energía eléctrica magnética. Entonces, en estas partes, la variación de energía eléctrica, la variación de energía eléctrica final y la inicial son idénticas. ¿Por qué? Son idénticas debido a que nuestra red inicialmente está conectada y una vez que haya pasado el transitorio de que la barrita se desplace, sigue conectada. Por lo tanto, no vamos a tener variación, no va a haber variación del flujo. Por lo tanto, como no va a haber variación del flujo, recuerden que nuestro sistema está conectado. Es decir, en otras palabras, si queremos simplificar esto, quedaría de la siguiente manera. La variación de energía eléctrica viene especificada
por el voltaje, por la corriente en el tiempo. Esto es para encontrar energía eléctrica. Sabemos que quedaría N por la derivada del flujo respecto al tiempo por la corriente en términos del tiempo. Quiere decir que, miren, esta corriente, cuando esta expresión de V, de voltaje, viene a ser en términos porque hay una bobina, recuerden esta expresión de aquí. Es decir, que podemos simplificar esto, nos queda N por la derivada del flujo por la corriente. Como para este tipo de circuitos, de manera general casi nunca hay variación del flujo. Como estaba antes y como estaba después, si nos piden secar el flujo, vamos a obtener el mismo flujo. Por lo tanto, la variación final es idéntica a la inicial, por ende cero. Quiere decir que la variación de energía eléctrica final es igual a la variación de energía eléctrica inicial. Y esto nos arroja que es 0 igual a la energía eléctrica mecánica más la variación de la energía magnética. Una vez que yo tengo ese tipo de variaciones, lo que a mí me queda es que la variación, o sea que el trabajo mecánico está acá, va a ser igual menos la variación de energía magnética. Es decir, mientras mayor se mueva la barrita, por ejemplo esta barra, se mueve para allá, hay mayor trabajo mecánico. Eso es obvio porque se está moviendo. Pero ¿qué pasa con la energía magnética? Se reduce. Porque recuerden que yo estoy aumentando disminuyendo la reluctancia del gap. Por lo tanto, se va a reducir la energía almacenada magnética. Y por eso es el signo menos. La variación se va reduciendo. Entonces, a mayor movimiento del entrehierro, mi energía magnética se va a reducir. Ya, ejemplo, existe un gráfico, creo que, si no me equivoco, en la mayoría de los textos, los gráficos lo dan en términos del flujo y de la fuerza magnetromotriz. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los textos lo dan flujo en fuerza magnetromotriz. Es decir, por si en un instante de tiempo yo me encuentro donde yo tenga un mayor entrehierro, es decir, mayor entrehierro teniendo en cuenta el análisis para esta figura. Siempre cuando tenemos mayor entrehierro, ¿qué sucede? Vamos a poner esta posición por acá. Cuando yo tengo mayor entrehierro, bueno, y considerando mi fuerza magnetromotriz constante, lo que yo tengo es que incrementar el flujo. Es decir, si aquí yo considero vamos por acá, digamos en esta sección, el flujo tal, flujo X, lo desconozco. Si yo incremento mi entrehierro, lo que yo voy a tener es cierta cantidad de fuerza magnetromotriz 1. Es decir, para este tipo de figura, este es X1, este es X2. Cuando X1 es mayor a X2, es decir que tengo un mayor entrehierro. Al obtener un mayor entrehierro, recuerden la ley de Hopkinson, o sino que es la ley análoga, la ley de Ohm para circuitos magnéticos.
es que el flujo, perdón, la fuerza magnetromotriz es igual al flujo por la reluctancia. Si yo estoy diciendo que estoy operando en una región donde mi flujo no varía, si yo tengo mi mayor entre hierro, quiere decir que tendré mayor reluctancia. Si esta ley siempre se conserva, recuerden que si ustedes cambian un parámetro, si uno sube, el otro tiene que subir para mantenerse constante. Si esta reluctancia es mayor, debido a que tengo un gap, hace que sea mayor, por lo tanto yo tendré una reluctancia, pero una fuerza magnetromotriz. Más o menos en esta sección quedaría. Ahora, a medida que yo me voy desplazando, yo voy disminuyendo mi reluctancia. ¿Por qué? Porque el gap se va cerrando cuando la barrita se mueva para allá. Cuando la barrita se mueve, la reluctancia disminuye, que si queda en esta posición, al disminuir mi reluctancia, hace que mi fuerza magnetromotriz sea diferente. Entonces, es decir, vamos a llevarlo por acá, un ejemplo. Tendría otra trayectoria. Déjenme borrar esto. Ya. Aproximadamente es una trayectoria de este tipo. Fuerza magnetromotriz 2. Y ustedes pueden ver, que pueden notar aquí, que esta área que está aquí representa mi diferencial, porque está desde el punto 1 hasta el punto 2. Y esto creo que se conoce como mi diferencial del trabajo mecánico. Ya sabemos que es igual al menos diferencial del magneto, ¿verdad? Por lo tanto, si yo quiero hallar si yo quiero hallar la energía, recuerden que en esta parte, cuando nos daba el signo negativo, quiere decir que a medida de que se hace trabajo, se hace esfuerzo físico, la energía que se queda almacenada dentro de mi circuito magnético tiende a reducirse. Si nosotros queremos hallar la fuerza, tendríamos que hallar la derivada de ese trabajo mecánico respecto a X, ¿verdad? Esa es la fuerza. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí, si yo quiero hallar solo, recuerden que esto aquí vendría a ser como el diferencial, porque es final menos inicial. Como yo quiero hallar la energía magnético-mecánica, recuerden que yo tranquilamente puedo hacerlo lo que es con la fuerza magnetromotriz. Perdón. Entonces, la energía me quedaría expresada en términos de un medio por la reluctancia del flujo al cuadrado. O si no, lo que es lo mismo, un medio de la fuerza magnetromotriz al cuadrado dividido para la reluctancia. Ya, esto de aquí, ¿dónde salió? Salió de este cuadro de aquí. Recuerden que ustedes tranquilamente pueden hallar la energía que hay desde este tiempo, vamos a llamarlo, desde este tiempo X de aquí hasta X2. Como son desplazamientos en milímetros, ¿verdad?
esto teóricamente, si lo podemos visualizar en un software, es sumamente pequeño. Es decir, desplazamientos de 5 milímetros, de 2 milímetros. Por lo tanto, esta área no se ve tan representativa. Quedaría más o menos expresada de esta manera. Y por acá la material otra diferente. Hasta esto es mucho, exagerado. Por lo tanto, como son materiales que están operando dentro de la región de su zona lineal, es como que esta se aproxima a una recta. Tiende a ser una recta debido a que estamos operando siempre materiales dentro de zona lineal. Operación en la zona lineal. Entonces, como se opera en la zona lineal, es como que tú tengas el área. Es como que tengas aquí una línea recta. Por lo tanto, la parte que tú ves acá abajo, que se llama coenergía, y lo que tú ves acá arriba es lo que se llama energía. Por lo tanto, por cualquiera de las dos áreas sombrías, tú puedes obtener lo que es la energía magnética, o si no, la energía, bueno, magnética sería en este caso. Así como te digo, la energía magnética es la misma expresión que está acá arriba, solo que aquí tú la puedes obtener en términos de la fuerza magnetomotriz por el flujo dividido para 2. Es decir, 1 medio. Si no quieres tenerlo en términos del flujo, podrías tranquilamente dejarlo en términos el flujo, que es igual a fuerza magnetomotriz sobre reluctancia. Si lo multiplicas por la fuerza magnetomotriz, tendrías fuerza magnetomotriz al cuadrado dividido para la reluctancia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Como nos piden la energía, bueno, si alguien me pregunta por qué hice todo esto, lo hice porque no me gusta a mí dar fórmulas, ok, esta es la fórmula y listo, no. Si no me gusta hacer una pequeña deducción de dónde sale la fórmula, entonces sale por medio de este análisis de energía. Si alguien no se acuerda de la fórmula, dudo que alguien no se acuerde, tranquilamente puede hacer un análisis como acabé de realizar. Pero bueno, como nos piden la energía, entonces tranquilamente yo puedo reemplazar la reluctancia. La reluctancia vendría a ser la que existe dentro del material, dentro de ese desplazamiento pequeñito, ¿verdad? Y la fuerza magnetomotriz es la encargada de hacer que la barra que está acá, se mueva. Entonces, la fuerza magnetomotriz que está aquí hace que se mueva esta barra, sea atraída, y el espacio que existe en el entrehierro que está aquí, es donde se puede tener la expresión para esa energía. Por lo tanto, la fuerza magnetomotriz no la tengo, pero sí me están dando. ¿Qué me están dando? Sabemos que es el número de vueltas, cuánto mide 250 espiras, ¿verdad? Mira, 250 espiras por la corriente. Y la sacamos con la ley de Ohm, ¿verdad? 20 amperios. 20 amperios, ¿verdad? Esto al cuadrado por la reluctancia, que sería 4 y algo, ¿verdad? 4.42.
megas Henry a la menos 1. ¿Alguien puede sacar eso? Esto queda expresado en términos de joules. Así que 2.83, creo. ya, 2.83 joules. Bueno, esos son sus resultados, así que sí tiene, sí, o sea, no hay como equivocarse aquí, pues, porque no hay muchos números con notación científica con exponentes elevados. Ok, entonces 2.83 joules. Y tiene sentido porque estamos hablando de un gap de ¿cuánto? De 5 milímetros, por tanto son secciones pequeñitas. Ya. Ahora lo que vamos a obtener es la fuerza que, que nos produce, la fuerza que nos produce dicho material. Ok, entonces para lo de la fuerza, recuerden que habíamos dicho que la fuerza es igual a menos 1/2 del flujo al cuadrado por la derivada de la reluctancia respecto a X. En lo que estábamos anteriormente, ¿dónde estamos? Por ejemplo, bueno, ustedes aquí tenían el trabajo, ¿verdad? O sea, la energía. Si ustedes derivaban esta energía respecto al tiempo, perdón, respecto a X, ustedes podían obtener lo que es la fuerza. Por lo tanto, esta energía que está aquí, si la derivan respecto a X, saben que el flujo no depende de una variación de X. La reluctancia sí, la reluctancia del sistema depende de X. Por lo tanto, ustedes tendrían que derivar esto respecto a X y es donde le queda esta expresión. Ya. Ok. Bueno, vamos a hacerlo para los que no entendieron. Por si acaso. Voy a poner aquí obtención de la fórmula para la fuerza. Entonces habíamos dicho que el trabajo mecánico es igual a menos la variación del trabajo de energía magnética, del magnético, ¿verdad? De la energía magnética.
Sabemos que el trabajo mecánico, vamos a ver aquí, el trabajo mecánico viene expresado por qué, por la fuerza y el delta X, la variación del desplazamiento. Por lo tanto, si queremos expresar la fuerza en función de la energía magnética almacenada y teniendo en cuenta esta relación, tranquilamente yo podría haber dicho que el trabajo mecánico es igual a la fuerza por delta X. Quiere decir que si yo quiero despejar la fuerza, ya, ok, si yo quiero despejar la fuerza, me quedaría el trabajo mecánico respecto a X. Es decir, la fuerza vendría a ser la derivada parcial del trabajo mecánico respecto a X. Y eso aquí es igual a menos la derivada de la energía magnética que se encuentra almacenada respecto a X. Y habíamos confirmado que era la energía magnética acá al inicio, ¿verdad? Un medio de la reluctancia por el flujo al cuadrado, es decir, menos un medio por la reluctancia por el flujo al cuadrado. A ver, quedaría así, menos de esto dividir para X. Ya, entonces borramos esto. Ok, nos quedaría esto. Como esto es constante y el flujo es constante en este tipo de circuitos, quedaría menos un medio por el flujo al cuadrado derivada de la reluctancia respecto a X. Entonces, esta es la expresión que ya les había escrito anteriormente. Bueno, y volviendo al ejercicio, aterrizando al ejercicio particular, sería menos un medio el flujo al cuadrado, la derivada de la reluctancia respecto a X, este es igual a menos un medio el flujo al cuadrado. La reluctancia es esa pequeña variación que llamamos delta X, dividido para nu sub 0, vamos a llamarla X. X para nu sub 0 por la superficie. Por dx. Y esto aquí es igual menos un medio del flujo al cuadrado. Esta es constante, sale de la derivación. Y si integramos x respecto, si derivamos x respecto a x nos da 1. Entonces nos quedaría menos un medio flujo al cuadrado para nu sub 0 por eso. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera es que si no queremos dejar en términos del flujo, podemos decirlo en términos del campo magnético, densidad de campo magnético. Sería menos un medio. Sabemos que la densidad de campo es igual al flujo dividido para la superficie, ¿verdad? Si a esta expresión multiplicamos S y multiplicamos S, quedaría S al cuadrado, el flujo al cuadrado. Es decir,
menos 1/2 campo magnético al cuadrado por la superficie sobre la permeabilidad. Entonces hay dos maneras de expresar la misma forma. Entonces, reemplazando los datos, ¿el flujo cuánto nos dio? Bueno, el flujo no hemos sacado. Bueno, el flujo no hemos sacado. Entonces vamos a primero sacar el flujo. Sería el flujo dividido para la fuerza magnetromotriz dividido para la reluctancia. Sería 5000. Quedaría 4 puntos. Otra cosita. Aquí no se agrega la reluctancia del hierro. ¿Por qué? Porque dice que es despreciable. Recuerden, el hierro es despreciable. Por lo tanto, no agregamos la reluctancia del hierro. Si no hubiesen dicho que es despreciable, aquí agregamos la reluctancia del hierro. Entonces, acá hay 4 puntos, 4.42. 42. Acá sería reluctancia del hierro más reluctancia del gas. Este hierro es 0. Se desprecia. Quedaría 5000. 4.42 por 10 a la 6. ¿Cuánto les da eso? Uno punto 1312 por 10 a la menos 3. Ya. 1.1312 por 10 a la menos 3 Webers. Okay. Aquí la reluctancia se expresa la del hierro, pero si un caso nos dieran la permeabilidad, perdón, nos dieran las dimensiones, ¿verdad? Las dimensiones. Y la permeabilidad tranquilamente la sacamos y le agregamos. Y le sumamos. Ya, ahora, ya como tenemos el flujo, tranquilamente es cuestión de reemplazar. Entonces la fuerza que tiene de atracción la barra móvil es igual menos 1/2. El flujo sería 1.1312 por 10 a la menos 3 al cuadrado. ¿Cuál es la permeabilidad? Sería 4pi por 10 a la menos 7. Y la superficie, que era 9 por 10 a la menos 4. Esta es la misma. ¿Cuánto le da todo esto? 9 por 10 a la menos 4. No son. Sí. ¿Y esta cuánto les da?
¿Ali tiene el resultado? No. A ver, según a mí me da 4 pi por 10, caramba, 4 pi por 10 a la menos 7 por 9 por 10 a la menos 4. Da 500. Ok. Me da menos 565.7133 newton. Menos porque es fuerza de atracción. Me va a sentido opuesto, disminuir el esfuerzo que hace un trabajo mecánico al magnético, ¿verdad? Bueno, eso ya, bueno, aquí ya está la expresión, eso sería todo. No hay preguntas del ejercicio. Bueno, aquí ya finaliza el ejercicio. Vamos a ver si lo resolvamos. Ok, entonces ya tenemos la fuerza. Bueno, si no hay más preguntas, creo que esto sería todo. Para la clase quedó grabada. Bueno, daré por finalizado, chicos. Así que ya tendré pantalla.